Gracias a la editorial Grijalvo, a Random House Mondadori, por organizar esta presentación y por convidarme a participar. Gracias. El título del libro, al que ya se refirió Miguel Vadillo, es una combinación de colores que encierra un desencanto para millones de mexicanos que creyeron que la sustitución del PRI en la presidencia de la República generaría nuevas condiciones en la convivencia ciudadana, particularmente porque el PRI había ido deteriorando su desempeño en el gobierno con una corrupción creciente. Nunca estuvo exento de corrupción el partido gubernamental. El sistema de gobierno construido a partir de 1929. El presidente Calles, que fue el fundador del partido, entró a la industria azucarera, donde se volvió un magnate junto con el general Aarón Sáenz, a partir de créditos solicitados y otorgados irregularmente al Banco de México, recién creado, que el propio Calles había creado y cuyo Consejo de Administración presidía. De modo que la combinación de negocios privados con la gestión pública podría decirse que resultó consubstancial al sistema político. Desde que se instauró el mecanismo de gobierno que tenía su centro en el presidente de la República y en el partido dominante casi único, estaba asociado a ese mecanismo el de la obtención de provecho particular con el consiguiente detrimento de la economía pública, es decir, del bienestar de los ciudadanos. Con todo, a pesar de ese nacimiento ya marcado por la corrupción, el PRI conoció un periodo de deterioro. La corrupción inicial fue empeorando al punto de que había escándalos periódicos, escándalos que no conducían a corrección del rumbo, y una de las razones por las cuales se esperaba con una expectativa enorme la eventualidad de una mudanza en la residencia de Los Pinos era justamente la lucha contra la corrupción. Se esperaba que otro partido introdujera formas de ser, modos de actuar distintos, particularmente en ese terreno de la honradez administrativa. Por eso fue posible la alternancia en el poder en el año 2000. El Partido Acción Nacional había venido luchando por la modificación, eso decían sus programas y eso declaraban sus dirigentes, por la modificación de las condiciones de la vida democrática en el país, y proclamaban con gran insistencia la necesidad de practicar una ética en la administración que favoreciera el desarrollo del país con el simple ahorro del monto de los latrocinios cometidos por los funcionarios públicos. El expresidente Emilio Portes Gil, que también participó en el nacimiento del sistema político tal como lo conocimos hasta 1970, había dicho, entre perspicaz y cínico, que cada sexenio producía comaladas de millonarios. Y así era en verdad. La nueva clase constituida a partir del dinero público tiene ejemplares de fortunas cuantiosísimas,
que nunca tuvieron la necesidad de enfrentar juicio judicial, ni juicio político y ni siquiera juicio moral, porque una de las derivaciones de la corrupción administrativa priista era que se la consideraba un fenómeno natural. Se hacía la distinción con un deterioro de la ética social, se hacía la distinción entre funcionarios que robaban a secas y funcionarios que robaban y salpicaban, es decir, distribuían parte de su ganancia, y un sector de la población prefería el tipo de funcionario que no se limitaba a enriquecerse él, sino que favorecía este mismo resultado en otros. De tal manera que la prédica ética del PAN hizo mella en buena parte de la sociedad y fue sin duda uno de los factores que condujeron al triunfo de Vicente Fox en el año 2000. Había la necesidad emocional, la necesidad física de un cambio que se mostrara, entre otras maneras, en la honradez administrativa. Vaya chasco que nos llevamos. No ocurrió prácticamente ningún cambio en la alternancia, no ocurrieron cambios en los programas económicos, porque el presidente Fox mantuvo en los cargos principales de la administración financiera del país a funcionarios del antiguo régimen. El secretario Francisco Gil Díaz había sido subsecretario en administraciones anteriores, y tampoco se introdujo ningún cambio en el combate a la corrupción. El combate a la corrupción formalmente se había iniciado en 1982 con el presidente Miguel de la Madrid, que llegó al gobierno tras los escándalos financieros del sexenio de López Portillo, en donde hasta un jefe de policía resultó multimillonario, con un lema que resultó engañoso, mentiroso: la renovación moral de la sociedad. El lema partía de un diagnóstico cierto: era necesaria la renovación moral de la sociedad, porque la corrupción no era un fenómeno con solo un actor. La corrupción administrativa es bilateral, tiene dos protagonistas: el que corrompe y el que se deja corromper, o bien el que impone la corrupción y el que la tolera porque no le queda más remedio. De modo que para combatir la corrupción es necesario no solo luchar contra los funcionarios que se apoderan de bienes públicos, sino también imbuir en la sociedad un ánimo contrario a esta práctica. Fracasó la renovación moral de la sociedad, pero se instituyó una secretaría destinada a vigilar el comportamiento de los funcionarios. Era un planteamiento erróneo, porque el vigilado era el vigilante al mismo tiempo. El Poder Ejecutivo mandaba al secretario de la Contraloría, y la Contraloría se desempeñó con un criterio político.